Colombia, hogar de uno de los criminales más conocidos y ricos del mundo. Un hombre cruel, astuto y violento que hizo que Colombia fuera el país más peligroso y sangriento del mundo. Él empezó una guerra contra su propio gobierno y contra los Estados Unidos, que sigue hasta hoy en día. El rey de la cocaína, Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, un pueblo cerca de la ciudad más grande de Medellín, donde él creció. Su familia era de la clase media, su papá fue un sereno y su mamá una maestra. No era de esperar que este niño de familia tan humilde llegara a ser uno de los hombres más ricos y crueles del mundo. Él empezó su vida de crimen cuando tenía 20 años, trabajando como un ladrón, guardaespaldas y secuestrador. En estos años de los 70 se había aumentado la demanda de cocaína en los Estados Unidos. La cocaína había sido ilegal desde el Harrison Act of 1914. La droga es producida de las hojas de la planta de coca, una planta que crece en abundancia en Colombia, Bolivia y Perú. Fue con esta combinación perfecta de geografía y tiempo que Escobar se involucró en el narcotráfico. Escobar se juntó con el Cartel de Medellín, una organización que ya existía y tenía una red de contrabando, trayendo productos como alcohol y cigarrillos desde los Estados Unidos a Colombia. Escobar entró a este cartel y en poco tiempo subió en ello gracias a su inteligencia y crueldad. En pocos años, él tomó control completo, usando las rutas de contrabando del cartel para comenzar a mandar cocaína a los Estados Unidos. Fue así que Pablo Escobar empezó su imperio. Un teniente de Escobar que se llamaba Carlos Leder era la clave del establecimiento de más rutas narcotráficas. Él construyó una armada de avionetas y barcos que llevaban la cocaína a pistas y puertos secretos en Alabama, Georgia y Florida. A mediados de los 80 había 6 millones de consumidores regulares de cocaína en los Estados Unidos. Muchos carteles de Sudamérica aprovecharon de esta demanda grandísima para hacerse ricos, pero el cartel de Medellín llegó a ser el más poderoso de todos. A la altura de su poder, ellos estaban mandando 35 toneladas de cocaína a los Estados Unidos cada año. Al empezar el gobierno estadounidense a esforzarse más a detener a los narcotraficantes, Escobar y el cartel tuvieron que ser más creativos. Ellos descubrieron maneras de disolver la cocaína y mezclarla con líquidos como vino, aceite de cocina y pintura, y mandarla a los estados así. Hasta mezclaron la cocaína con fibra de vidrio y con el plástico del cual se hacían estatuas religiosas, tuberías, etc. Cuando Escobar ya dominaba el narcotráfico en Colombia, él se propuso convertirse en político. Él hizo campaña como miembro del Partido Liberal de Colombia con la plataforma de ayudar a la gente pobre de Colombia con programas sociales. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Un saludo muy especial para todos los deportistas. En realidad, Escobar sí ayudó a muchas personas pobres de Medellín construyendo campos de fútbol, escuelas, infraestructura y barrios enteros de casas. Así que mucha gente común veía a Escobar como una figura Robin Hood. Y él fue elegido como un representante del Congreso en 1982. Son discutibles las intenciones verdaderas de Escobar en cuanto a los pobres, pero lo que es cierto es que a través de la política él buscaba satisfacer su ambición y su ego. También él quería parar la extradición de narcos colombianos a los Estados Unidos. No es sorprendente que Escobar se hizo enemigo de muchos políticos colombianos que les sospechaban de actividades criminales. Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de la Justicia, y Guillermo Cano Izaza, un periodista, lograron sacar a luz algunos de los delitos que cometió Escobar. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas
concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Él fue echado del Congreso en 1984 y tuvo que esconderse. Pablo continuó liderando el cartel de Medellín y se vengó contra Lara y Cano, quienes fueron asesinados por los sicarios de Escobar. Fue en este entonces que una guerra sangrientísima estalló en Colombia. Era Escobar y su cartel contra el gobierno y la policía de Colombia. Como se vio en el caso de Lara y Cano, Escobar empezó un patrón de plata o plomo. O lo ayudaste o te mataron. Escobar fue responsable por miles de muertos, incluyendo jueces, políticos, policías, gente común y otros narcos. Actos de terrorismo como cochebombas crearon mucho miedo y angustia para los colombianos. Por ejemplo, bombardearon el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá en 1989. En ese mismo año bombardearon avión de la línea de Avianca. Colombia con cualquier bomba, con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se estabiliza completamente. Es una democracia muy frágil. Y él experimentó esto con la muerte de Lara Bonilla. Entonces el país se estabilizó, se desencajó de sus raíces. Otras figuras significantes que fueron asesinados por mano de Escobar fueron Luis Carlos Galán, candidato presidencial, y Jaime Ramírez Gómez, la cabeza de la Policía Nacional de Colombia. En 1991, Escobar, sintiendo mucha presión, se entregó a la policía colombiana. Él fue encarcelado en una prisión que él mismo construyó, que era más mansión que cárcel. Allí, él siguió siempre dirigiendo su imperio de narcotráfico. Él escapó en 1992 y la búsqueda de Pablo Escobar resumió. El gobierno de los Estados Unidos ya estaba muy involucrado, sabiendo que Escobar era culpable del narcotráfico. Se enviaron 2 agentes de la Drug Enforcement Agency, Steve Murphy y Javier Peña, que ayudaron a los colombianos con la búsqueda. Por fin, en 1993, la policía colombiana logró triangular la señal de un teléfono que usó Escobar. Pablo Escobar fue matado en un tiroteo en los techos de Medellín el 2 de octubre de 1993. Después de la muerte de Pablo Escobar, el cartel de Medellín también cayó. Sin embargo, otros carteles siguieron con el narcotráfico de cocaína, como el Cali de Colombia y el Sinaloa de México. Siempre que haya un mercado para la cocaína en los estados y en Europa, el narcotráfico y la violencia que conlleva perdurarán. Pablo Escobar y su cartel tienen mucho que ver con los temas que hemos estudiado en la clase este año. Por ejemplo, el cartel de Medellín tiene que atribuir por lo menos una parte de su éxito al general Augusto Pinochet de Chile. En 1973, cuando Pinochet derrotó a Salvador Allende, Chile era el centro del tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Pinochet o encarceló o echó del país a los narcos de Chile y esto permitió que otros carteles de Sudamérica pudieran entrar en el mercado, como el de Medellín. Como se ha mencionado, los narcos de hoy siguen mandando drogas a los Estados Unidos, lo cual trae la violencia, el temor, la delincuencia y la muerte a casi todos los países hispanoamericanos y a los Estados Unidos también. Esto obviamente afecta a todos los ciudadanos de maneras grandes y lamentables. Por ejemplo, debido a la pobreza de muchos países hispanoamericanos, muchos jóvenes se hacen pandilleros para ganar dinero. Esto incluso está pasando en los Estados Unidos. Pablo Escobar es un personaje cuya leyenda perdurará para siempre. En el apogeo de su poder, Forbes lo declaró el 7º hombre más rico del mundo. Y fue estimado que el cartel de Medellín movía $22 billones de cocaína cada año. Seguramente los campos de Colombia tienen enterrados el dinero de Escobar hasta hoy en día. Pablo Escobar fue sin duda uno de los criminales más infames y crueles del mundo.